Solo va a ser práctica la otra semana, ¿ya? Sí, en el horario de práctica, ¿ya? El 18 va a ser teoría. ¿Hasta qué hora es esta clase? 6:50. Sí, 6:40 y de ahí la práctica. 6:40 y de ahí la práctica. 6:40. Y de ahí la práctica, pero si quieren la hacemos así rápido. Es que son dos temas. Como hemos empezado tarde, tenemos que tratar de abarcar todo. Ya vamos a hablar dos temas. Debería ser un tema, pero vamos a hacerlo rápido. La anterior clase hemos hablado de adenomas hipofisarios no funcionantes, es decir, tumores que no producen hormonas. Ahora vamos a hablar de tumores que sí producen hormonas, ¿ya? Estas lesiones funcionantes son las lesiones hipofisarias más frecuentes, más que las no funcionantes. Y la principal es la prolactina, que es un 40% de todos los adenomas hipofisarios. Y un 60% de los funcionantes, ¿ya? Estos causan síntomas secundarios del exceso de hormona que van a secretar y también efectos locales debido a la compresión, como cuáles hemos visto en la anterior clase. ¿Cuáles son efectos compresivos? Cefalea y alteraciones de la visión, ¿no? Sea agudeza visual, diplopía o hemianopsia bilateral temporal. Y el tratamiento quirúrgico es la primera línea, eso que quiero que lo tengan claro, es decir, todos los funcionantes se operan, con excepción de los prolactinomas. Los prolactinomas tienen un tratamiento médico, que son los agonistas dopaminérgicos. Cuando hemos visto ¿se acuerdan que hemos visto que el eje lactótrofo es el único que tiene una sustancia inhibitoria, que es la dopamina? Entonces eso es lo que se hace, se dan agonistas dopaminérgicos y el resto se pega. En cuanto a su epidemiología, son un 15% de todos los tumores intracraneales, varían de acuerdo a la edad. Los más frecuentes, como vemos acá en la primera infancia, son los que secretan ACTH, y entre los 30 y 40 son aquellos que secretan prolactina. Al igual que los no funcionantes, un 95% están de manera esporádica y un 5% asociados a otros síndromes tumorales. ¿Cuál es el principal síndrome tumoral que hemos visto al que se asocia este 5%? El MEN1, ¿no ven? Neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Qué son tumores? ¿De qué lugares? Son tumores pancreáticos, de paratiroides y de hipófisis, ¿ya? Los adenomas hipofisarios más frecuentes son los de prolactina, de hormona de crecimiento y de ACTH. En cuanto al cuadro clínico, se presentan principalmente como una enfermedad de Cushing, acromegalia, gigantismo o hipertiroidismo, de acuerdo a qué hormona están secretando. Estos pueden tener efectos de masa como los que hemos visto, cefalea, alteraciones de la visión, hipopituitarismo, y pueden detectarse de forma incidental, que hemos visto los incidentalomas, ¿no? Acá están síntomas compresivos de hemianopsia bilateral temporal. Vamos a ver ahora el exceso de hormona somatótrofa. Ahorita en la clase práctica hemos visto un déficit de hormona de crecimiento. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un exceso de hormona de crecimiento. Va a ser todo lo contrario, Repasamos nuevamente el eje, tenemos el hipotálamo que produce GHRH, este estimula a la hipófisis a producir hormona de crecimiento, la cual tiene dos efectos, un efecto directo sobre los tejidos y un efecto indirecto en el hígado, donde estimula la síntesis de factor de crecimiento similar a la insulina 1, la cual actúa en tejidos para crecer, y la retroalimentación negativa. De acuerdo a lo que hemos visto en anteriores clases, si esta IGF-1 inhibe a la adenohipófisis, ¿qué circuito de retroalimentación negativa es? Largo, bien, largo. ¿Y si inhibe el hipotálamo? Ultra largo. Si esta GH inhibe al hipotálamo, ¿qué tipo de circuito es? Corto. Y si esta misma se inhibe a sí misma, como vemos acá, ultra corto. Entonces, ya se lo saben bien el eje. Para los que no sabían, Schrock se inventó en este personaje de acá, que era una persona que tenía acromegalia. La acromegalia y gigantismo, bueno, esta es una enfermedad poco frecuente que se debe a una secreción excesiva de hormona de crecimiento, ¿ya? Su incidencia anual es de 5 casos por cada millón de habitantes. La acromegalia suele aparecer entre la tercera y quinta década de vida, no hay predilección por sexo, es decir, de igual manera en hombres y mujeres, y el gigantismo es mucho más raro y solo representa 2 a 5%. ¿Cuál dijimos que es la diferencia entre acromegalia y gigantismo?
Gigantismo es en niños porque pueden crecer de manera longitudinal. Y acromegalia en adultos porque ya el cartílago de crecimiento está cerrado y solo crecen a lo ancho. ¿Ya? Entonces, en cuanto a su etiología, el 95% de la acromegalia se debe a un tumor productor de hormona de crecimiento en la hipófisis. Sin embargo, hay otros casos que son menos de un 5% que son debidos a una secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento, o si no también son por tumores pulmonares o pancreáticos que secretan hormona de crecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como vemos acá: dismorfía facial y acral. Vemos acá que tiene, ahorita vamos a ver en las siguientes fotos el rostro, pero bueno, acá podemos ver todos los síntomas. En niños hay un cierre de la epífisis antes que va a producir un aumento de crecimiento longitudinal, lo que es gigantismo, cara rectangular, nariz agrandada, ensanchada, pómulos prominentes, presencia de arrugas en la piel, prognatismo. ¿Saben qué es prognatismo? En semiología igual eso lo han visto, ¿no? No. Es la prominencia del mentón, cefalea, hiperhidrosis, hirsutismo, esplenomegalia, bocio, macroglosia. Ahí podemos ver todo lo que hemos descrito: nariz ancha, tiene prominencia malar, tiene labios anchos. Si le pedimos que saque la lengua, seguramente tiene macroglosia. Acá está la diferencia con una mano normal. Fíjense acá la lengua ancha, eso es macroglosia. Los dientes separados, eso se llama diastema, ¿ya? Diastema dentario. Ven el prognatismo acá, lo que les dije, el mentón salido, más grande como si fuera una luna. Y acá están todas las alteraciones: crecimiento de manos y pies, crecimiento de la lengua, irregularidades menstruales en las mujeres, dificultades visuales por el síntoma compresivo que tienen, fatiga, cefalea, dolor articular, alteraciones del humor y problemas cardíacos, ¿ya? Y la separación de dientes que hemos dicho que es la diastema. Acá está una paciente con una foto normal y después de que le diagnostican un tumor secretor de hormona de crecimiento. ¿Captan la diferencia? Labios más anchos, nariz más ancha, prominencia malar, prognatismo, el mentón, ¿ya? Y acá lo mismo: separación de dientes, manos anchas, nariz ancha, pómulos prominentes, macroglosia, todo eso. ¿Qué comorbilidades asociadas tiene? Es decir, no viene solo la acromegalia, sino viene acompañado de otras alteraciones en el cuerpo. Trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial, que están presentes en un 35% de estos pacientes. Miocardiopatía hipertrófica, es decir, hay una hipertrofia de los miocitos, un 80%. Alteraciones del ritmo cardíaco en un 48%. Tienen mayor riesgo de fracturas, tienen resistencia a la insulina, dislipidemias, que es un aumento de colesterol y triglicéridos, un aumento de lo que es cáncer de colon y tiroides. ¿Por qué creen que hay un aumento de cáncer de colon y tiroides? ¿Alguien tiene una idea? Nada. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento estimula el crecimiento de todos los tejidos, no solo los tejidos sanos, también las células cancerígenas, ¿verdad? Por eso hay un aumento de incidencia de cáncer de tiroides y de colon. Síndrome de apnea del sueño, aumento. Hemos dicho que la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante, ¿verdad? Y por ende es un factor de riesgo para diabetes y prediabetes. En cuanto a su diagnóstico, este se lo va a hacer solicitando hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y se puede hacer, en la clase práctica hemos visto una prueba de estimulación de hormona de crecimiento en talla baja, ¿no? Entonces ahora vamos a intentar hacer lo contrario, suprimir la hormona. Hemos dicho que causando una hipoglucemia, un bajón de glucemia, esto nos estimula a qué la hormona de crecimiento. ¿Aumento o disminución? Un aumento. Eso es una prueba estimulatoria, porque tú estás estimulando a que se secrete la hormona de crecimiento. En este caso haces lo contrario, tienes que hacer una prueba inhibitoria, tienes que inhibir esa hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos una sobrecarga con glucosa, como si fuera una prueba de tolerancia oral a la glucosa que se hace en los diabéticos. Si le cargas de glucosa a un paciente, ¿cuál es la respuesta normal de una persona sana en cuanto a la hormona de crecimiento? Va a bajarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si cuando baja el azúcar, esta sube, entonces si le subimos la glicemia, lo normal es que la hormona de crecimiento se suprima. Entonces, eso es lo normal. Hacemos una sobrecarga de 75 gramos de glucosa anhidra. La respuesta sería que esta GH disminuya. Eso sería en una persona normal, en una persona sana. Pero vemos acá que
la confirmación bioquímica. Estas son pruebas dinámicas. La prueba clásica es la sobrecarga oral de glucosa, 75 gramos. Y la supresión normal de una persona sana debería ser menor a 1 microgramo por litro. Eso es lo normal. Entonces esto debería disminuir a menor de 1 microgramo por litro. Es decir, que si hacemos esta prueba y la GH no disminuye menos de este valor, significa que no se está suprimiendo. ¿Por qué? Porque está en un exceso de hormona de crecimiento. Es así que se hace este diagnóstico. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todos han entendido? Porque en su examen puede que les ponga una prueba de tolerancia a la glucosa y que me digan si tiene o no tiene aumento de hormona de crecimiento. Este es el punto de corte, ¿ya? 1. Lo normal, si le da 75 gramos de glucosa, debería medir menos de 1 la hormona de crecimiento. Pero si no mide menos de 1, significa que está produciendo mucha hormona de crecimiento y no se puede suprimir. Entonces tenemos el diagnóstico de una secreción aumentada de hormona de crecimiento, una acromegalia. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico etiológico, ¿cuál hemos dicho que es el gol estándar para adenomas hipofisales? ¿Qué examen de imagen es el que tenemos que solicitar? No, para un tumor hipofisario. Sospechamos de un adenoma hipofisario, ¿qué solicitamos? Ecografía, radiografía, tomografía, resonancia, ¿qué se solicita? Una resonancia magnética, ¿no? Ese es el gol estándar. Entonces, una vez que ya sabemos que hay un aumento de hormona de crecimiento, tenemos que ver cuál es la causa. Y para eso solicitamos una resonancia magnética. ¿Ya? Fíjense, 77% de estos tienen macroadenomas. ¿Qué es un macroadenoma? Lo hemos visto en la clase previa. ¿Nadie se acuerda? La clasificación de los tumores de hipófisis de acuerdo a su tamaño. ¿Cuándo? ¿Pero cuánto? ¿Valor de cuánto? 5. Más de 1 centímetro. Microadenoma menos de 1 centímetro, macroadenoma más de 1 centímetro y un adenoma gigante mayor a 4 centímetros. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a tener un tumor grande, un macroadenoma hipofisal, un 77%. Otros estudios, no es necesario que se lo aprendan porque la mayoría tienen un tumor hipofisal. Ahora, cuando buscas un tumor pulmonar, obviamente le vas a pedir una tomografía de tórax, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección, ¿cuál hemos dicho que es? En todos los tumores hipofisarios funcionantes, con excepción de el prolactinoma, es quirúrgico. Entonces lo operas, sacas el tumor, una resección tumoral transesfenoidal, ¿ya? Puede ser por vía microscópica o por vía endoscópica. En los pacientes que tienen una enfermedad persistente, es decir, han operado y después de eso se hace una evaluación y sigue habiendo un tumor, en ese caso se puede repetir nuevamente la cirugía si es que no invade el seno cavernoso. ¿Cuál es el tratamiento médico? El tratamiento médico preoperatorio, es decir, previo a la operación, vamos a darle análogos de la somatostatina. ¿Qué es un análogo? En farmacología lo han avanzado. ¿Cómo? Algo semejante, ¿no? Algo que imita una función. Hemos dicho que la hormona del crecimiento tiene una sustancia que le estimula y una que le inhibe. ¿Cuál es la que le inhibe? La somatostatina. Entonces, por eso le vamos a dar una sustancia parecida a la somatostatina para evitar el crecimiento del tumor. No hay mucha ciencia, es algo fácil. Es aprenderse los nombres nomás. ¿Ya? Pero luego es fácil. Si esta sustancia le inhibe, hemos visto, ¿lo ven en el eje? A ver, vamos a hacer acá. Se lo puede ver. Acá. Hemos visto que hay una sustancia que estimula a la producción de GH y una que le inhibe. Si le damos la sustancia que le inhibe, con eso vamos a detener el crecimiento del tumor. ¿Ven? Por eso le damos análogos de la somatostatina, que son estos de acá. ¿Ya? Tenemos el octreótido, el narreótide y de segunda generación el pasirótide. ¿Ya? También se pueden dar agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y también se puede dar el pegmisomán. Esos tratamientos son para que no crezca más el tumor, pero no son el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es quirúrgico. Y en último caso, radioterapia. Operar a un paciente, se hace control, sigue con el tumor. Se volvió a operar, después se hace control, sigue con el tumor, radioterapia. Y este de acá es el algoritmo diagnóstico de acromegalia. Hemos dicho acá, cirugía transesfenoidal, la primera opción. Ahora, si no vas a operar, puedes darle agonistas de la somatostatina. Entonces, hemos operado ese tumor, tenemos dos opciones.
Criterios de curación. Si hay criterios de curación, solo hacemos seguimiento y no hacemos nada más. Seguimiento laboratorial, resonancia magnética. Ahí se acabó todo. Pero si hay una enfermedad persistente, tenemos estas tres opciones. Si hay un resto tumoral en la resonancia magnética, intentamos una nueva cirugía, sacar nuevamente el tumor. Si no hay un resto tumoral, pero sí tenemos valores de laboratorio elevados de IGF-1 y IGH, agonistas dopaminérgicos. Y lo mismo acá, si no hay resto tumoral o es no resecable, es decir, está invadiendo carótida, no podemos operarlo porque es peligroso, le damos análogos de la somatostatina. Si falla cualquiera de estos, radioterapia. ¿Ya? La radioterapia siempre es la última opción. ¿Alguna duda de hormona de crecimiento? ¿De acromegalia? ¿Nada? ¿Entendieron o no entendieron nada? O yo les puedo preguntar si ustedes no preguntan. ¿Dónde está la lista? A ver, voy a preguntar al azar, porque no los conozco. Carlos Trinidad. ¿Quién es? ¿Usted? ¿Cuál es el tratamiento de elección de el tumor productor de hormona de crecimiento? ¿El tratamiento? De elección, lo primero que vas a hacer. Tiene una inyección, ¿no? Y también puedo... No, ¿y por qué no pregunta si no entendió? La idea es que se vayan entendiendo, no con dudas, porque si no, ¿cuándo van a aprender? ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento del tumor productor de hormona de crecimiento? Cirugía. Es cirugía, ¿no? La primera opción es cirugía. ¿Ya? A ver, ahora... Fabricio da Silva Alves. ¿Quién? Díganme 5 síntomas o signos de acromegalia al examen físico que va a encontrar en el paciente. 5. Usted llegó tarde, ¿no? ¿O ya había llegado tarde? Pero es lo que acabo de hablar. Nariz ancha, ¿qué más? Labios gruesos, ¿qué más? Separación de dientes, que se llama diastema, ¿qué más? Exacto. ¿Ve? Entonces, ¿qué comorbilidades tiene la acromegalia? A ver, usted, doctor, ¿qué comorbilidades? 3 por lo menos, dígame. Cardiopatía. Cardiopatías, ¿qué más? Diabetes. Diabetes, ¿qué más? Y cuando aumenta el colesterol. Dislipidemias, perfecto. Parada Paz, Angie. ¿Cuál es el examen de elección imagenológico para un tumor hipofisario? ¿Alguien sabe? Resonancia magnética. Si tienen tantas dudas, ¿por qué no preguntan cuando les digo pregunten? Es el acótrofo, ¿ya? Este de acá hemos visto que es el único que tiene una característica. ¿Cuál es su característica? Lo que le diferencia de los demás. ¿Nadie? ¿Qué lo diferencia de los demás ejes? Es el único que tiene una sustancia inhibitoria, ¿no? Que es la dopamina, porque todos los demás tienen una sustancia que las estimula. Esta solo tiene una inhibitoria, que es la dopamina. Es importante que sepan eso, ya les he pasado las diapositivas de la anterior clase, pero si no, todo lo que voy a hablar va a ser difícil que lo entiendan, ¿ya? Tiene una sustancia que se produce en el hipotálamo, acá está, esa es la dopamina. Esta inhibe a la producción de prolactina. Si no hay dopamina, esta prolactina se libera en grandes cantidades y nos da una hiperprolactinemia, ¿ya? Fíjense, acá dice, da una inhibición crónica, es la que la detiene, la dopamina. Entonces, en cuanto a su epidemiología, son los más frecuentes, es decir, lo que más tenemos que aprender porque es lo que más nos vamos a encontrar, presentes en un 40%, más frecuentes en mujeres. Aproximadamente el 60% de estos tumores son microprolactinomas, que son tumores ¿de qué tamaño? Menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces hay una diferencia. Acromegalia hemos dicho que generalmente la mayoría son macroadenomas, más de 1 centímetro. En los prolactinomas son microadenomas la mayoría, menos de 1 centímetro. Es una característica de estos tumores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Galactorrea principalmente. ¿Saben qué es galactorrea? Sí.
¿Qué es? Producción de Salida de secreción de leche de las mamas. Eso es galactorrea. Que eso es normal en el puerperio, pero fuera del puerperio no es algo normal, es algo patológico. La mayoría de las veces, ahorita vamos a ver. En varones la hiperprolactinemia causa impotencia, esterilidad, disminución del deseo sexual, impotencia, disfunción eréctil y demás cosas. Y en las mujeres alteraciones de los ciclos menstruales, oligomenorrea, amenorrea. ¿Ya? En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico se lo va a realizar solicitando ¿qué hormona? Si estamos sospechando de un prolactinoma, ¿qué vamos a hacer? Prolactina, ¿no ve? Vamos a solicitar la prolactina, que acá vemos los valores normales. En las mujeres son generalmente menos de 25 y en los hombres menos de 20. Entonces, si tenemos valores superiores a esos, vamos a sospechar de un prolactinoma, ¿no ve? Entonces acá vemos, debe repetirse en 2 oportunidades con un intervalo de 15 a 20 minutos. Hay muchas pruebas analíticas que alteran este resultado de laboratorio. El estrés, relaciones sexuales previo a la toma de muestra, días previos, la venopunción. Hay varios factores que alteran la prolactina, por eso debe ser repetido en 2 oportunidades en condiciones ideales. Concentraciones mayores de 500 son sugestivas de un macroadenoma, es decir, de un tumor de más de 1 centímetro. ¿Ya? Cuando existe una discrepancia grande entre un tumor y la prolactina, hay que hacer unas pruebas que se llama lavado, que es gancho. Eso no voy a explicar porque es más especialidad. Pero la cuestión es que si es más de 500, sospechamos de un macroprolactinoma, un tumor más de 1 centímetro. En cuanto a su diagnóstico etiológico, entonces les pongo un paciente que viene con alteraciones del campo visual, dolor de cabeza persistente, una paciente femenina, que les dice: doctor, antes mis ciclos menstruales eran regulares, ahora son irregulares. Y yo no estoy embarazada, no tengo pareja, no tengo relaciones sexuales, tengo salida de leche. ¿Qué es lo primero que van a hacer después de anamnesis y examen físico? ¿Qué van a solicitar? Prolactina. La prolactina les vino, dijimos, en mujeres lo normal menor a 25. En esta paciente les vino de 300. ¿Qué van a hacer ahora? Resonancia. ¿Cómo? Resonancia para... Sin miedo. ¿Por qué hablan despacito? Estamos aprendiendo todos acá, ¿no? Porque no entiendo su miedo. ¿Qué van a hacer? De inmediato, o sea, no vas a investigar la causa. Tipo, la prolactina está elevada y trato. No vamos a buscar cuál es la causa. ¿Cómo buscamos cuál es la causa? Resonancia. Una resonancia magnética, hay que ver que hay un tumor productor de prolactina. Entonces, el siguiente paso, el diagnóstico etiológico, es una resonancia magnética. ¿Ya? Y con eso vamos a buscar un tumor. En el caso de cuando se eleva la prolactina, siempre tenemos que buscar la causa, porque hay causas patológicas y no patológicas. Les aseguro que si se van agarrando las mamas mucho rato, muchos días, van a secretar leche. Eso es algo fisiológico. El embarazo es algo fisiológico. Actividad física extenuante en las mujeres es una causa fisiológica de hiperprolactinemia. Medicamentos, hemos hablado de medicamentos que inhiben la dopamina, ¿no ve? En la anterior clase hemos dicho que acá está el hipotálamo que produce, ¿qué sustancia? Del eje lactótrofo estamos hablando. Lactótrofo, ya no crecimiento. ¿Qué produce el hipotálamo? El eje lactótrofo. Lactótrofo. Dopamina, es una sustancia inhibitoria, la dopamina. Esta dopamina viene e inhibe a la adenohipófisis para que no produzca prolactina. Y por eso es una inhibición crónica. Pero ¿qué pasa si eliminamos esta dopamina? Esta de acá va a aumentar. Entonces todos los medicamentos que disminuyen la dopamina van a hacer que probablemente una paciente tenga galactorrea. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo su sustancia inhibitoria. ¿Qué medicamentos antidopaminérgicos conocen? Farmacología. Ya ranitidina, ¿qué más? Metoclopramida, risperidona, todos esos medicamentos inhiben la dopamina. Si inhiben la dopamina, se eleva la prolactina y nos puede dar galactorrea y todos los síntomas que hemos visto. Entonces siempre, como dice acá, hay que excluir las causas fisiológicas. Una persona que está dando de lactar, que está en puerperio, lógicamente puede tener galactorrea. La semana pasada en medicina interna había una jovencita que ingresó por una neumonía. Y de ahí me hablan los internistas: doctor, hay una paciente que está con galactorrea.
tuvo un bebé hace 2 años y hasta ahorita sigue con galactorrea. Le hemos pedido todas las hormonas hipoficiales que valen más de 1000 bolivianos, le hemos pedido una resonancia magnética que vale 3000 bolivianos. Por favor, valorela. Voy, la veo, le pregunto, señora, ¿usted hace cuánto tuvo a su bebé? Hace 2 años. ¿Hasta hace cuánto le está dando leche? Ayer le di el último día de leche, doctor. Es lógico que tiene que dar leche, ¿no? Él no es un tumor hipofisario. Y todo eso nos evitamos, ¿cómo? Haciendo una anamnesis adecuada. No, viendo nada, le sale leche, hay que pedirle a todos los laboratorios aquí sin ver. Se pregunta, señora, ¿usted da de lactar? Sí, doy de lactar. ¿Para qué van a estudiar eso? Eso es normal, es fisiológico. O sea, a la paciente le hubiesen ahorrado 4000 bolivianos, gente que no tiene dinero. Entonces, siempre una buena historia clínica, descartar medicamentos, una buena anamnesis. Si no hay una causa fisiológica, farmacológica, pensamos en un tumor y solicitamos una resonancia magnética. ¿Ya? En cuanto a su diagnóstico diferencial, acá está. Todos estos fármacos pueden causar galactorrea. Antihistamínicos, metoclopramida, estrógenos, amitriptilina, fármacos neuroléticos. Todos estos pueden causar. Entonces, en anamnesis vamos a preguntarle, ¿no ve? ¿Toma algún medicamento? Si nos dicen no, entonces descartamos. Desórdenes de la hipófisis, hemos visto, no miren más. Desórdenes hipotalámicos, craniofaringioma. Otras causas, el embarazo, un hipotiroidismo, una insuficiencia renal. Los pacientes crónicos a veces tienen galactorrea. Causas neurogénicas. Lesión en la pared torácica, alguien que tuvo un trauma puede tener una estimulación crónica y producir galactorrea. ¿Ya? Este es el algoritmo diagnóstico. Entonces vemos acá, amenorrea y galactorrea en las mujeres, en hombres disminución de líbido o disfunción eréctil, pensamos en un prolactinoma. Pedimos una prolactina basal. Si la prolactina está menos de 20 en mujeres o menos de 25, se descarta que hay un tumor productor de prolactina, no tiene nada, o buscamos causas farmacológicas, otras causas. Si tiene entre 20, 25 hasta 250, hay que descartar fármacos y un microprolactinoma. Si es mayor de 250 hasta 500, sospecha de macroprolactinoma. Si es mayor de 500, es casi seguro que es un macroprolactinoma. ¿Qué sigue después de todo eso? Descartar otras causas. Y si descartamos todo, resonancia magnética. Y en la resonancia magnética vamos a ver el tumor. ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento? Al inicio de la clase les dije que todos los tumores funcionantes se operan, con excepción de este mismo, del prolactinoma. Este no se opera. El tratamiento de este es medicamentoso, es el único que no lo opera. ¿Ya? ¿Qué le vas a dar? ¿Ah? Prolactina. Alguien que ya tiene mucha prolactina, le vas a dar más prolactina. Dopamina. Agonistas dopaminérgicos. ¿Qué agonistas dopaminérgicos conocemos? La cabergolina, la bromocriptina, que se ha retirado porque tiene varios efectos adversos. La cabergolina, ese es el tratamiento. ¿Ya? Entonces acá, el tratamiento es este de acá, la cabergolina. Es el único que tiene un tratamiento médico, no quirúrgico. Le das cabergolina y muchos a las 2 semanas ya viene el doctor, ya puedo ver todo de nuevo, ya no me duele la cabeza, ya no hay secreción de leche, y haces el seguimiento con prolactina, hasta tenerlo en valores normales, menos de 25 en mujeres, menos de 20 en hombres. Puedes tenerlo 2 años en normalidad. Si después de 2 años está normal, retirar el medicamento y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Acá está. Cabergolina es la elección. Y bromocriptina retirado por los efectos adversos, no se utiliza mucho. ¿Ya? Tratamiento, finalización del tratamiento. Como ven, puede ser por 2 años mientras los valores estén normales y el tumor sea menos de 1 centímetro. Si es así, se reduce poco a poco la dosis hasta descontinuar el medicamento. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones. ¿Cuándo se opera? Cuando hay resistencia o intolerancia a la cabergolina. El paciente no tolera la cabergolina. O le das cabergolina y en el seguimiento ves que el tumor sigue creciendo. No está respondiendo, lo operas. En esos casos. Radioterapia siempre es la última opción. ¿Ya? Si se fijan, todos son lo mismo. Cirugía si no responde radioterapia. Este es el único que tiene la diferencia, que es tratamiento medicamentoso. El resto todos se operan. ¿Ya? El eje corticótico, esto igual me imagino que ya lo saben. Acá se produce la CRH, que estimula acá la producción de ACTH. La ACTH va a la suprarrenal, que produce cortisol, y el cortisol hace su retroalimentación negativa. Acá vamos a ver un hipercortisolismo. ¿Ya? El hipercortisolismo, la causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno es la enfermedad de Cushing, es decir, un tumor productor de
ACTH. En el 70% de los adultos, en una relación mujer-hombre de 324, o sea, es mucho más común en los hombres, y la edad frecuente es entre 30 y 40 años. ¿Ya? La mayor parte de las veces es por un tumor productor de ACTH, muy raramente un tumor productor de CRH o casos de tumores pulmonares. ¿Ya? Ahí lo vemos, ahí está el tumorcito. Manifestaciones clínicas, es que igual lo han visto en semiología, ¿no? Fases en luna llena, la jiba dorsal, obesidad centrípeta, atrofia proximal muscular, las estrías violáceas, piel fina y delgada que fácilmente se lastima. Ven acá toda el plétora facial, la cara roja, caída de cabello. Todos esos son síntomas de hipercortisolismo. ¿Verdad? Que en el hipercortisolismo, al igual que todos, primero buscamos que haya un aumento de secreción de hormona y después la imagen, no al revés. Entonces, esos son los síntomas. Nuevamente, fíjense, tiene obesidad central y las extremidades tienen poca masa muscular, tiene estrías, facies rubicunda. Y este es el algoritmo diagnóstico. Entonces, sospecha de síndrome de Cushing por todos los síntomas: obesidad, aumento de peso, cribado, es decir, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Le vamos a pedir un cortisol salival nocturno o un CLU. Un CLU es un cortisol libre urinario, ¿ya? En orina. Vamos a medir el cortisol en la orina. Si este está elevado, vamos a pasar una prueba de confirmación, que vamos a medir el cortisol en la noche, cortisol nocturno. Si esto da positivo, vamos a buscar cuál es la causa. ¿Dónde está la producción del cortisol? Si está en la cabeza o en la glándula suprarrenal. Si la ACTH es menos de 5, resonancia magnética. ACTH entre 5 y 15, pruebas dinámicas. ACTH mayor de 15 es de origen central. Para eso tienen que aprender el eje. Ya hemos dicho que tenemos el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Estamos hablando de eje corticotro. ¿Qué se produce en el hipotálamo? CRH. Bien, CRH. Este estimula a la hipófisis de la producción de ACTH. ACTH. Y esta va a venir a la glándula suprarrenal para la producción de cortisol. Ese es el eje, ya se lo saben, no es difícil, cortisol. Entonces, ya hemos dicho que lo primero que vamos a hacer para el diagnóstico es medir el cortisol en la orina. ¿Lo ven? Si este cortisol está alto, entonces ya nos da una sospecha que es hipercortisolismo. Vamos a confirmarlo midiendo el cortisol en la noche. Si está aumentado, ya tenemos un diagnóstico de hipercortisolismo. Ahora tenemos que ver dónde está el problema. Tenemos en esta parte un tumor que produce hormonas o el tumor está en esta parte de acá. Y para eso pedimos la ACTH. Si la ACTH está baja, está menor de 5, menos de 5 significa que el tumor está acá, que hay un tumor en la suprarrenal que está produciendo cortisol. Si está entre 5, no, si está mayor a 15, significa que el tumor está acá porque está produciendo mucha ACTH mayor a 15. Ahora, si tenemos valores intermedios entre 5 y 15, ahí estamos en duda. Ahí hacemos pruebas dinámicas que vamos a ver ahorita. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿O les voy a preguntar nuevamente? ¿Cómo? Ya. Entonces, estas son las pruebas dinámicas. ¿Ya? Enfermedad de Cushing, hemos dicho lo primero. Vamos a pedir un cortisol libre en orina. ¿Ya? Acá está. 2 determinaciones elevadas de cortisol libre en orina confirmarían un diagnóstico de síndrome de Cushing. Es decir, nos dicen que hay un cortisol elevado. Y acá está, todo eso. Ahora, estas son de cribado. Podemos hacer cualquiera de estas de acá. Una vez que una de estas es positiva, pasamos al siguiente paso, que es la confirmación. Acá está, diagnóstico de confirmación. Pedimos el cortisol nocturno o prueba de desmofensina, que es también más complejo. Apréndanse esta de acá. Ya, vemos acá. Niveles menores de 1.8 nos excluyen síndrome de Cushing. Nos dicen que no hay síndrome de Cushing, que busquemos otras causas. Niveles mayores de 7.5 nos confirman, nos dicen si hay un hipercortisolismo, ahora hay que buscar la etiología. Y acá está, tenemos el síndrome de Cushing que depende de la ACTH y que no depende de la ACTH, o sea, depende del cortisol. ¿Entienden eso?
Puede tener un aumento del cortisol, ¿por qué? Porque tiene un aumento de ACTH, la cual estimula el cortisol, y esa sería una ACTH dependiente. O puede ser que tenga un tumor acá que produce cortisol, y esa sería una ACTH no dependiente, porque no depende del ACTH, depende directamente del cortisol. ¿Ya? Entonces son esas dos las formas que tenemos que ver. Y para eso pedimos ACTH, que es lo que hemos dicho. Una ACTH menor de 5 nos dice que no es ACTH dependiente, que el problema está acá abajo. Más de 15 nos dice, sí, el problema está acá arriba, es una mayor producción de ACTH. Y entre 5 y 15 tenemos que hacer pruebas dinámicas, pruebas de CRH. Eso ya es algo más complejo, pero apréndanse el 5 y el 15. En cuanto a su etiología, ¿ya? Síndrome de Cushing, dependiente de ACTH hemos dicho mayor a 15. No dependiente, menor a 5. Son estas todas las pruebas que se pueden hacer, que son más de pruebas de especialidad, son pruebas dinámicas. Y acá está el tratamiento, ¿ya? La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de primera elección. Hemos dicho que todos estos tumores se operan con excepción del tumor productor ¿de qué? De prolactina, ¿no? Es el único que no se opera. ¿Qué medicamento se da ahí? Cabergolina, ¿no? ¿Qué es la cabergolina? Es un antagonista. Un agonista. Agonista dopaminérgico. Antagonista es que bloquea, agonista es que estimula, ya que cumple una función similar. Entonces, el tratamiento de elección es cirugía, sacas el tumor. La radioterapia es como segunda o tercera opción, nunca va a ser la primera. Tratamiento médico, ¿en quiénes se dan? En pacientes que no pueden ser operados. Una persona de 75 años con enfermedad cardiovascular, más probable es que lo mates con la cirugía. En esos casos, tratamiento con medicamentos, inhibidores de esteroidogénesis, inhibidores de ACTH o fármacos que bloquean los receptores de corticoides. Y en caso de que nada de esto funcione, lo operaste, le diste medicamento, le hiciste radioterapia y sigue con signos de hipercortisolismo, una adrenalectomía bilateral. Le sacas la glándula suprarrenal. Si no hay suprarrenal, no hay cortisol. Entonces ahí acabas con el problema. En última opción. ¿Ya? El eje tirótrofo. ¿Hasta qué hora es? 6:40. Sí. Hay tiempo. El eje tirótrofo. Tenemos acá, a ver, ustedes me van a decir de nuevo, ¿ya? Porque ya lo hemos visto, no sé. Vamos a hacer el eje tirótrofo. Acá en el hipotálamo, ¿qué se produce? Hablando del eje tirótrofo. ¿Qué se produce acá? TDAH. ¿Y qué significa TDAH? TDAH, hormona estimulante de la TSH. Esta viaja a la hipófisis y produce TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimulante de la tiroides en inglés, ¿ya? Esta viaja a la tiroides y produce las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿no ven? Y estas vienen acá a inhibir a esta de acá, y eso se llama retroalimentación. Retroalimentación negativa. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de circuito? Largo, ¿no ven? Y se inhibe acá, ultra largo. Y entonces ya el eje se lo sabe, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso básicamente? Ahora vamos a ver una hiperproducción de TSH. En cuanto a su epidemiología, es un tumor poco frecuente, 2% de los casos. En cuanto a su etiología, es un tumor productor de TSH, que por eso se llama un TSH-OMA. 15% de los pacientes presentan tumores mixtos. ¿Qué es un tumor mixto? Eso lo hemos visto también en la clasificación de tumores. ¿Qué son los adenomas pluriormonales? No han leído la diapositiva, ¿no? Un tumor que produce varias hormonas, puede producir TSH, prolactina y varias hormonas, ¿ya? Sus manifestaciones clínicas pueden ser de hipertiroidismo. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien con hipertiroidismo? ¿Tiene algún familiar, algún conocido con hipertiroidismo? ¿O nadie conoce un hipertiroidismo? Sí, me dicen. ¿Cómo es? Un paciente con... ¿Cómo? Es muy activo. Exacto, es alguien nervioso, tiene temblores, palpitaciones, dificultad de dormir, pérdida de peso, en si es mujer, alteraciones de la regularidad menstrual, ¿ya? Entonces tienen todos esos síntomas. Un 80% de estos pacientes tienen un bocio. ¿Por qué? ¿Por qué pueden tener un bocio?
Porque esta TSH, acá hay un tumor que produce TSH y esta está aumentada en gran cantidad y viaja a la tiroides y la estimula, cosa que va a hacer que haya una hiperplasia y una hipertrofia, un crecimiento de la tiroides. Por eso tienen voz. ¿Ya? El diagnóstico es con un perfil tiroideo. Eso vamos a verlo a detalle cuando avancemos patologías de tiroides, que es para su segundo parcial. Va a estar con una TSH elevada, T4 libre, T3 elevadas. Examen de elección, resonancia magnética. Prueba de supresión es para ver si tenemos o no confirmar el diagnóstico. Tratamiento, como hemos dicho todos, es el mismo tratamiento, cirugía. ¿Ya? Radioterapia, última opción. Tratamiento médico en aquellos casos en los que pacientes en los que no se puede operar, octreótico. Y por último, y menos frecuente, tumores secretorios de gonadotrofina, que en general no producen ningún síntoma. ¿Ya? ¿Cómo los diagnostica? Solicitando las gonadotrofinas, LH, FSH, si es mujer estrógeno, si es hombre testosterona. Todos van a estar elevados. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos para el diagnóstico de tumor hipoficial? Hemos dicho hormonal. Después de hormonas, ¿qué viene? Resonancia magnética, imaginológica. Ahí con eso confirmamos. Y estos pueden ser operados o no, porque generalmente no tienen síntomas, son asintomáticos. ¿Ya? ¿Dudas? Pregúntenme, les voy a preguntar yo de nuevo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Cómo? La explicación de por qué no se opera un prolactinoma es porque tiene buena respuesta al tratamiento. Todo es empírico. Hace años han intentado todo. Los demás tumores igual cada vez en estudios se intenta ver si responden a medicamentos. Y mientras no respondan de manera adecuada, la primera elección va a seguir siendo cirugía. En cambio, en el prolactinoma se ha visto que sí responde de manera adecuada. Por eso es que damos prolactina. Cabergolina. 6:40 acabando, ¿verdad? 5 minutos más. ¿Por qué no puede hacer una cirugía por la edad de 75 años? ¿Cómo? ¿Por qué no puede hacer una cirugía por la edad? Es un ejemplo que les estoy dando, ¿ya? No es que 75 no supere, pero una persona adulta mayor tiene un mayor riesgo cardiovascular, muchas veces tiene arritmias, insuficiencia cardíaca y tiene un alto riesgo quirúrgico. En ese caso no vas a operarlo, porque si lo operas, más es la chance de que lo mates en quirófano a que lo mate un tumor algún día. ¿Ya? Y eso va para todos, pues no solo por la edad. Hay gente joven que tiene arritmias, insuficiencia cardíaca, que no pueden ser operados, porque tienen muy alto riesgo de hacer un paro cardiorrespiratorio en la cirugía. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, yo pregunto. ¿Ya? Emerson Santiago da Silva, ¿quién es? ¿Se escapó? Fácil, son cosas fáciles, no te voy a preguntar nombres de medicamentos. ¿Ya? ¿Cuál es el único tumor funcionante de la hipófisis que no se opera? Que el tratamiento de elección es medicamentoso. Prolactinoma, ya, perfecto. Camila Carolini, dígame 5 síntomas de hipercortisolismo, de enfermedad de Cushing. 5 características que usted va a ver en un paciente al verlo solamente. Las estrías. Estrías violáceas, ¿qué más? El aumento de la parte abdominal. Obesidad centrípeta, ¿qué más? Y la parte de musculatura más granitas. Ya, atrofia muscular proximal, ¿qué más? Todo eso tiene, mire, lo sabe, pero tiene que aprenderse la terminología médica, ¿ya? ¿Qué más? Faltan 2 cosas más por lo menos, díganme. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien sabe Falta qué? de pelos. Caída de cabello, fascia rubicunda, en luna llena, gira dorsal y demás, ¿ves? Está bien. Quesiane Freitas Lima. ¿Qué se llama el medicamento que se da de elección en un prolactinoma? ¿Alguien sabe? Cabergolina. Después de que hacemos un diagnóstico hormonal de un tumor hipofisario, ¿cuál es el siguiente paso?
Resonancia magnética para ver cuál es la causa. Y después de eso, si eres un paciente que tiene alteraciones visuales, ¿qué se debe hacer? Enviar a un especialista. Enviar al oftalmólogo para que le haga su campiometría y demás cosas. No es difícil. Teóricamente es algo fácil, es aprenderse los nombres más que todos los esquemas, ¿ya? Hay mucho de memoria, pero también de razonamiento. Ahora vamos a ver neurohipófisis. ¿Cómo? No, era 5 minutos de preguntas. ¿Vamos a ir otro? ¿O es directo uno? Para que aprendan algo de neurohipófisis, yo necesito que sepan cosas básicas de fisiología. Por eso vamos a repasar la fisiología un rato. ¿Qué es osmolaridad plasmática? ¿Alguien sabe qué es osmolaridad? El paso de soluto a través de un gradiente de concentración. Fuerte, doctora, sin miedo. Paso de soluto a través de un gradiente de concentración. Parecido, pero no. No es el paso. Osmolaridad es la cantidad de soluto en disolvente. Eso es osmolaridad. ¿Ya? ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática normal de todos nosotros? ¿Lo normal cuánto es? La osmolaridad plasmática. ¿Nada? ¿No recuerdan el valor de osmolaridad plasmática, lo normal? 280 a 295, ¿no ven? La osmolaridad plasmática es de 280 a 295, eso es lo normal, esa es la cantidad de soluto que tenemos por disolvente, ¿ya? En la sangre, en el plasma. ¿Cuánto es el valor normal de sodio? Son 135 a 145. Exacto, pues esas cosas básicas tienen que saber, ¿ya? Sodio, lo normal es de 135 a 145. ¿Ya? Entonces eso es un poco de fisiología. Si no entienden la fisiología normal, no van a entender las patologías. Porque el primer paso siempre es lo normal. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la neurohipófisis. Hemos dicho en clases previas que la neurohipófisis sintetiza ¿qué hormonas? ¿Qué hormona sintetiza la neurohipófisis? Almacena, no sintetiza, almacena. Exacto, no sintetiza ninguna hormona. Almacena y libera, que no es secreción, pero no sintetiza, no produce ninguna. ¿Ya? Entonces vemos acá, este es el hipotálamo. El hipotálamo es el que produce la oxitocina y la ADH. Acá están los núcleos, tenemos los núcleos que nos interesan, que es el paraventricular y el supraóptico, que son los que van a producir oxitocina y ADH. Acá está. Tenemos acá arriba el hipotálamo, esta es la hipófisis. Tenemos, todos estos son los estímulos que van a estimular la liberación y la producción de ADH. Un aumento de osmolaridad sanguínea aumenta la producción de ADH. Una disminución de la presión arterial aumenta el ADH. ¿Qué es ADH? Hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál es su función si se llama hormona antidiurética? Evitar la diuresis. Inhibir la diuresis, ¿no ves? Antidiuresis. Entonces, vamos a hacer un caso clínico, ¿ya? Vamos a poner un niño de 10 años que les llega a la consulta. Este niño está con 3 días de diarrea y su familia no lo ha hidratado de manera correcta. Entonces, ¿qué vamos a tener en este niño que ha estado con diarrea? Vamos a tener un niño deshidratado. ¿Cómo va a estar la presión arterial? Baja. Va a ser un niño que está hipotenso, va a estar con una presión baja. Al tener diarrea, este niño va a perder tanto soluto como líquido, como agua libre. Va a perder mayor cantidad de potasio y sodio, más cantidad de soluto que de líquido. Entonces, ¿cómo va a estar su osmolaridad plasmática si pierde más soluto que líquido? ¿Va a estar la osmolaridad aumentada o disminuida? Aumentada, ¿no ve? Exacto, porque está perdiendo mucho líquido. Entonces, en este niño la presión va a estar baja, la osmolaridad va a estar aumentada. Todos estos son estímulos ¿para qué? En la ADH. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Si este niño ya está deshidratado, la presión está baja porque está perdiendo mucho líquido, ¿cómo va a responder nuestro cuerpo?
aumentar. Va a aumentar la ADH. ¿Para qué? Para no orinar y retener todo el líquido y para que el niño no se descompense. Entonces, estos dos son estímulos ¿para qué? Para aumentar la ADH. Y de esta manera, este niño no vaya a orinar, todo ese líquido lo retengamos para que no se choquee. ¿Ya? Entonces, estos son estímulos para liberación de ADH. Un aumento de la osmolaridad, es decir, mayor cantidad de soluto que líquido en el plasma, y presión baja, volumen bajo. Todos esos son estímulos que aumentan la ADH. Esta ADH va a tener distintos tipos de receptores. La ADH se llama antidiurética, también se llama vasopresina, también se llama vasopresina arginina, pero todo es lo mismo. Su receptor va a ser de tres tipos. Va a tener un receptor B1, un receptor B2 y un receptor B3. ¿Por qué B? Vasopresina, el receptor de la vasopresina. Este receptor B1, cuando se une la ADH a él, va a causar un efecto, va a tener una vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentarle presión arterial. Por eso una baja presión arterial le estimula que se libere. ¿Para qué? Para que aumente la presión arterial. Cuando ésta se une a su receptor B2 en el riñón, estimulará la reabsorción de agua, de líquido libre, y con eso va a disminuir alteraciones de la osmolaridad. Y también puede actuar a nivel de la propia hipófisis. Vamos a repasar un poco de anatomía y de histología, ¿verdad? Porque si no saben esas cosas básicas, lo patológico va a ser difícil de entender. ¿Cómo se llama la unidad básica funcional del riñón? Nefrona. Nefrona. ¿Cómo está constituida la nefrona? Un glomérulo es la primera parte, el glomérulo, que va a venir acá. ¿Qué se llama esta porción? Túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Va a bajar, ¿qué se llama esta parte? Asa descendente de la asa de Henle, ¿no? La porción descendente de la asa de Henle. Va a subir, ¿y qué se llama? Porción gruesa ascendente de la asa de Henle. Después va a venir acá, ¿y qué se llama esto? Túbulo contorneado distal. Y todos estos túbulos van a desembocar en un tubo más grande. ¿Qué se llama esto de acá? El túbulo colector. Exacto. Esa es la histología de la nefrona. Tenemos que entender eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos receptores de B2 se van a encontrar en esta parte de acá. Acá. Y es acá que se une la ADH, y todo esto que tendría que salir por la orina, todo se va a reabsorber para retener ese líquido. Y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto de acá. Fíjense, esto es una nefrona, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa descendente, asa ascendente porción gruesa, túbulo distal y túbulo colector. Y este de acá es un corte de ese túbulo. Esta partecita de acá es esta de acá. Fíjense, esta es una célula tubular. Por esta parte de acá tenemos la orina, agua, que todo esto va a salir de nuestro organismo. Por este lado tenemos líquido extracelular y por este lado tenemos la circulación. Hemos dicho que estos estímulos, como aumento de osmolaridad plasmática, una hipotensión, van a estimular a la producción de ADH. Esta ADH va a ir a unirse a sus receptores acá. ¿Qué receptores? ¿Qué se llaman? B2. ¿Ya? B2 son a nivel del riñón. Eso va a causar que haya una activación de la adenilato ciclasa. ¿Por qué? Porque le va a quitar un fósforo, entonces tu ATP se va a convertir en AMP. Eso va a activar la vía de la fosfokinasa A y va a permitir que estos canales de acá migren hacia esta superficie. Estos son llamadas las aposporinas. Y estas son las que van a reabsorber todo el agua a nuestro organismo nuevamente. Es así que actúa la ADH. Se une a su receptor B2 y favorece la migración de estos canales acá. ¿Para qué? Para que todo el agua que se tenía que orinar se reabsorba a la circulación y de esa manera mantener la presión arterial, mantener la osmolaridad plasmática. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sí? ¿Qué se llaman los receptores que están en los vasos sanguíneos? Los receptores del antidiurético. B1. ¿Cuál es su función? Vasoconstricción. Los B2, ¿cuál es la función? Estimular la reabsorción La del absorción de agua, exacto. ¿Ya? Está bien, está entendido. Ahora, tenemos trastornos de esta de acá. Hemos dicho que en endocrinología hay dos tipos de trastornos, o que
produzcas mucha hormona o que produzcas poca hormona. Primero vamos a ver la diabetes insípida, que es una baja producción de hormona, ¿ya? La diabetes insípida es una enfermedad caracterizada por una deficiencia en la producción de ADH o, esto es importante, o una resistencia a su acción. Es decir, podemos tener cantidades normales de hormona antidiurética, pero si su receptor es resistente a ella, es lo mismo que nada, ¿no? Porque no se va a unir, no va a haber ningún efecto. Entonces, es eso, es una secreción insuficiente o una resistencia a sus acciones, ¿ya? Tenemos dos tipos, una diabetes insípida central y nefrogénica, es decir, que el problema está en el riñón. Se los voy a esquematizar acá. Acá tenemos el hipotálamo. ¿Qué va a producir el hipotálamo? Estamos hablando de esto de acá. ¿Qué produce? Acá está el núcleo paraventricular, supraóptico. ¿Qué va a producir? Va a producir ADH, ¿no? ADH que por sus axones van a viajar hasta la neohipófisis y se van a almacenar ahí. ¿No ven? Y hemos dicho, ¿cuáles son los estímulos para la liberación? Una alta osmolaridad y una baja. Exacto, una baja presión arterial, bajo volumen o un aumento de osmolaridad. ¿Ya? Entonces tenemos que se van a almacenar acá. ¿Y dónde van a actuar? Hemos dicho que van a actuar en los vasos sanguíneos y a nivel del riñón. ¿No ven? ¿Cuándo es central? Central, una diabetes insípida central es cuando el problema está a nivel central, es decir, acá no se está produciendo hormona antidiurética, por motivos que ahorita vamos a ver, pero eso es central. Y nefrogénica es cuando sí se está produciendo, pero esta viene por acá y esta no responde, es resistente a su hormona. Esa es nefrogénica, porque el problema es tener el riñón, ¿ya? Entonces la diabetes insípida central es caracterizada por un déficit en la síntesis de ADH. La mayoría de estos casos son adquiridos, es decir, que no son de nacimiento. Uno los puede adquirir por distintos motivos que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando un 90% de estas neuronas del hipotálamo se han destruido, han degenerado. Igual que en la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus tipo 1, para que haya síntomas, tiene que haber una destrucción del 90% de las células beta. Acá pasa lo mismo, hay un 90% de destrucción de estas células productoras de ADH para que haya una diabetes insípida. El inicio de los síntomas suele ser brusco. ¿Ya? Diabetes insípida nefrogénica es el resultado de la resistencia al ADH, lo que les decía. Tenemos ADH, pero el problema está que el riñón no le está respondiendo, no está aceptando a esa hormona. ¿Ya? La diabetes insípida central puede clasificarse en dos, congénita y en adquirida. Congénita es cuando viene de nacimiento y esa generalmente es por alteraciones en mutaciones de genes que sintetizan la hormona y puede ser adquirida por distintas causas. Las principales causas son traumatismos, cirugías, todo eso causa una diabetes insípida central adquirida. Un 20 a 30% de estas son transitorias. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque todos ustedes van a ser internados, o la mayoría de ustedes va a ser en un segundo nivel o en un tercer nivel. Y ahí van a haber pacientes postquirúrgicos de cirugías de cabeza, pacientes tequiados y demás. Todos esos pacientes van a terapia intensiva en el postquirúrgico. Y es común que esos pacientes que estaban orinando normal, al tercer día, cuarto día, empiezan a orinar más de 6 litros al día. Y ahí nosotros tenemos que investigar qué es lo que tiene. Tiene una diabetes insípida central, tiene un síndrome de cerebro perdedor de sal, qué es lo que tiene. Y por eso tenemos que conocer este tema. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Ya, entonces son de dos tipos. Así como esta se clasifica en dos tipos, congénita y adquirida, también la diabetes nefrogénica se clasifica en dos tipos. De la misma manera, congénita y adquirida. ¿Ya? Congénita, ¿cuándo? Cuando hay una alteración de las mutaciones de sus receptores, sea del receptor B2 o de las acuoporinas. Y adquirida por medicamentos, por daño renal. Un medicamento importante acá es el litio. ¿En qué pacientes se utiliza el litio? ¿Alguna vez han escuchado que un paciente le dé litio?
¿Alguien o no? ¿Alguien tiene familiar con trastorno psiquiátrico aquí o no? ¿O alguien tiene trastornos psiquiátricos acá? No. Pero en los pacientes con trastornos psiquiátricos se utiliza el litio para el trastorno bipolar y demás. Y muchos de estos pacientes hacen una diabetes insípida. Y en esos casos, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál creen que es el tratamiento? Retirar el medicamento, es simple. Le retiras y le cambias por otro medicamento. Eso lo hace el psiquiatra. ¿Ya? El litio, ¿qué es lo que causa? Reduce la cantidad del transportador de acoporina 2. ¿Recuerdan que hemos visto en esta imagen de acá? A ver. Acá. Esta es la acoporina 2. Si no hay acoporina 2, ¿cómo va a pasar el agua a ser reabsorbido? No hay manera, ¿no? Y lo que hace el litio es eso, disminuye la acoporina tipo 2. ¿Ya? Entonces la disminuye. Estas son las causas. Diabetes insípida central, tenemos causas congénitas, que hemos dicho las principales mutaciones de los genes que sintetizan ADH, y adquiridas como traumatismos, tuberculosis, infecciones. Lo mismo de la nefrogénica, congénitas, alteraciones en la acoporina 2, en los receptores B2, y adquiridas como medicamentos como el litio, la hipercalcemia, causan una diabetes insípida nefrogénica. ¿Cuáles son los síntomas? Hemos dicho que la hormona antidiurética lo que hace es disminuye la orina, ¿no ven? ¿Por qué? Porque es antidiurética, absorbe todo el agua del riñón. Si no tienes ADH, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo? Hay aumento de la diuresis. Y cuando orinas mucho, ¿qué se llama eso? Poliuria. ¿Cuándo dices poliuria? Cuando orinas más de cuánto? No. Eso ya es súper poliuria. Mayor a 3 litros al día o mayor a 50 ml por kilogramo de peso. Eso es poliuria. Entonces, estos pacientes van a ser pacientes poliúricos. Nos van a llamar por eso. Si somos clínicos, nos van a llamar por eso. El neurocirujano no va a saber qué está pasando. Y nos va a decir, doctor, mi paciente está orinando mucho, véalo, por favor. Entonces, ese es el síntoma cardinal, la poliuria. Como no tienen hormona antidiurética, van a orinar todo el tiempo. Tienen poliuria. Si tienen poliuria, van a tener sed. Se van a deshidratar, van a tener sed, polidipsia. ¿Qué es micturia? ¿Alguien recuerda semiología? Son las ganas de orinar abundantes en la noche. Exacto, o sea, es el predominio de orinar en la noche. Generalmente se lo clasifica como, ¿cómo se sabe que tiene micturia? ¿Qué le dicen al paciente para ver si tiene micturia? Le dicen, ¿usted, señor, se despierta en las noches para orinar? Sí, doctor. ¿Cuántas veces? 9 veces. Tiene micturia. No lo deja dormir la micturia. ¿Por qué se despierta cada rato a orinar? Esto de acá es importante porque esto de acá es el diagnóstico. Si esto necesito que entiendan, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos una osmolaridad. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? Se deben acordar, es una base de fisiología para corregir medio interno y demás en clínica quirúrgica. ¿Cómo es la fórmula de la osmolaridad plasmática? Están buscando varios en sus celulares ahí. La osmolaridad plasmática es sodio por 2 más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Y todo esto te tiene que dar un valor normal de 280 a 295 miliosmoles por litro, ¿no ven? ¿Y cuál es la fórmula de osmolaridad plasmática efectiva? Es lo mismo sin la urea y sin S6, ¿ya? Entonces, hemos dicho que en estos pacientes, normalmente la hormona antidiurética va a reabsorber líquido libre. Si no hay hormona antidiurética, como es el caso de la diabetes insípida, vas a botar mucho líquido libre. ¿Cómo va a estar tu osmolaridad plasmática? Si estás botando mucha agua libre, va a estar aumentada, no vas a tener mayor cantidad de soluto que líquido. Entonces, vas a tener un sodio elevado y una osmolaridad plasmática aumentada. ¿Y cómo va a estar tu orina? Si estás orinando más líquido que soluto, ¿cómo va a estar la orina? La osmolaridad de la orina va a estar baja, entonces va a ser una orina acuosa, más líquido que soluto, baja densidad urinaria. Eso, así se diagnostica diabetes insípida, es con razonamiento, ¿ya? ¿Entendieron eso o no? Voy a explicarlo nuevamente, ya tenemos hasta las 6:40, tenemos casi media hora más.
Ya. Hemos dicho que tenemos una osmolaridad en la sangre, ¿no? Esta es de 280 a 295. ¿Cuál es la función de la ADH? Reabsorber líquido. Si nosotros tenemos una diabetes insípida, no tenemos ADH, ¿qué vamos a hacer? Va a perder harta agua libre. Todo esto se va a ir, lo vamos a orinar. Y por ende, un momentito, esta osmolaridad, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o disminuir? Va a aumentar, ¿por qué? Porque todo el líquido que tenía que venir acá para que se mantenga normal, lo estamos orinando. Y está quedando mayor cantidad de soluto, mayor cantidad de sodio, de urea, de glucosa y todo eso. Entonces la osmolaridad y el sodio van a estar aumentados. Y pasa lo contrario en la orina. ¿Por qué? Porque en la orina estamos botando mucha agua libre. Y por ende la cantidad de soluto va a ser menos. Va a haber una osmolaridad disminuida en la orina. Y eso se llama una orina acuosa o una orina hipotónica. ¿Por qué? Porque el agua que se debería reabsorber lo estamos tirando todo. Y hay mayor cantidad de líquido que sodio. ¿Cuántos tipos de diuresis conocen? Hay dos tipos de diuresis. Hay diuresis osmótica, que es la que tiene mayor cantidad de soluto, y la diuresis acuosa, que tiene mayor cantidad de líquido. En este caso estamos perdiendo mucho líquido, vamos a tener una diuresis acuosa o hipotónica, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora dígame, doctora, tenía una pregunta. Iba a pedir para agarrar ese espacio, pero ya no está lo Muy fuerte, pero ¿y sus compañeros de atrás no van a escuchar? ¿Sí? No, más despacio. Más lento. Divagar, más divagar. Ya. ¿Quedó claro? ¿Alguien me entendió? Estoy hablando rápido por la hora, ¿ya? Pero si no, vamos a hablar lento. ¿Hay dudas de eso o no? ¿Hay dudas de la osmolaridad de la orina, cómo va a estar acá? ¿Entienden por qué va a estar hipotónica? Porque vamos a botar mucho líquido, ¿ve? Y nuestra plasma va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque se va a quedar mucho soluto porque estamos botando mucho líquido. Y ese es el diagnóstico, vamos a ver. Ese es el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Lo primero nos van a llamar por una poliuria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir la osmolaridad urinaria. ¿Saben cómo se saca la osmolaridad urinaria? Se la saca de la siguiente manera. En el examen de orina les viene la densidad urinaria, ¿no? ¿Han visto alguna vez un examen de orina? La densidad, que puede ser 1005, 1010, 1025, puede ser cualquier valor, pero en el examen de orina, en el uroanálisis, viene la densidad, no la osmolaridad. ¿Cómo sacamos la osmolaridad? El número de acá, por ejemplo, 1005, vamos a restar 1000 y esto vamos a multiplicar por 35. Más fácil es sacar estos dos dígitos y multiplicar por 35. Por ejemplo, a ver, para que practiquen. En el examen de orina hay una densidad de 1010. ¿Cuánto es la osmolaridad de esa orina? Multiplican los últimos dos dígitos por 35, 350. Un paciente viene con una densidad urinaria de 1025. ¿Cuánto es la osmolaridad de esa orina? 25. ¿Y cuánto es eso? Multiplícame. ¿Ya? Esa va a ser tu osmolaridad urinaria. ¿Ya? ¿Entendieron esa fórmula? Sí. Estos últimos dos números multiplican por 35. 35 es una constante. ¿Ya? O si quieren más largo, esto menos 1000 por 35 es lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es la osmolaridad urinaria. Paciente orina mucho, vamos a sacar su osmolaridad urinaria. Si está mayor a 300, es una diuresis osmótica. Entonces descartamos diabetes insípida. Hemos dicho que en la diabetes insípida la orina es acuosa, hipotónica. Entonces tiene que ser menor a 300. Es una diuresis acuosa.
¿Cómo va a estar la osmolaridad plasmática en la diabetes insípida? ¿Sí, miedo? Aumentada, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos líquidos. Lo mismo que el sodio. Y acá está lo mismo. Fíjense, osmolaridad aumentada y sodio aumentado, ADH baja, diabetes insípida central. Si tenemos una osmolaridad aumentada, sodio aumentado, ADH normal, es una diabetes insípida nefrogénica. Recuerden que dijimos que acá el problema está en el riñón, entonces la ADH no está baja, está normal o puede estar incluso hasta aumentada. ¿Ya? Y caso contrario, si la osmolaridad está baja, el sodio está bajo, la ADH está baja, es una polidipsia primaria, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es una polidipsia primaria? Es el resultado de una ingesta excesiva de líquidos por un periodo prolongado. Es decir, una persona que toma harto líquido. Puede ser de tres tipos. Puede ser porque tiene alteraciones en el mecanismo de la sed. Ese paciente no tiene alteraciones del mecanismo de sed, toma y toma. Puede ser por trastornos psiquiátricos, que es la polidipsia psicógena, o iatrogénica. Es alguien que quiere mentir, que se toma 5 litros de agua al día sin que nadie sepa, ven que orina mucho y para que lo estudien. ¿Ya? Porque llegan esos casos. A mí me llegó una vez una mamá con su hija, que el doctor orina mucho, 5 litros al día, y efectivamente orinaba mucho. Cuando el interno le controló que no tome agua, o que tome 2 litros, que es lo normal, y ya no orinaba mucho. O sea, esa niña se causaba, era para llamar la atención, tomaba bastante líquido y por ende orinaba bastante. Eso es una polidipsia primaria y iatrogénica. ¿Por qué? Porque ella se lo está causando. ¿Ya? Y en esos casos, estamos viendo, si toma mucho líquido, su cuerpo se llena de líquido, por eso su osmolaridad y su sodio están bajos. Su ADH va a estar normal o baja, porque hemos dicho que la va a inhibir, ¿no? Y eso es una polidipsia primaria. ¿Dudas de eso? ¿O no? ¿Cómo va a estar, doctor, la osmolaridad plasmática y el sodio plasmático en un paciente con una diabetes insípida? Aumentado. ¿Por qué? Porque le está botando mucho líquido y se está quedando con el soluto. Usted, doctora, ¿cómo va a estar la diuresis de un paciente con diabetes insípida? ¿Va a ser hipertónica o hipotónica? Hipotónica. ¿Por qué? Porque hay bastante líquido, ¿no? Ya, eso hemos dicho en la diabetes insípida central. ¿Y cómo va a estar la ADH? ¿Aumentada o disminuida? En diabetes insípida central. Disminuida, ¿no? ¿Y en la nefrogénica cómo está la ADH? Normal o aumentada, porque el problema está en el riñón. ¿Y en la polidipsia primaria cómo está la osmolaridad y el sodio? En alguien que toma intencionalmente mucho líquido. Va a estar bajo, ¿por qué? Porque él se está llenando de mucho líquido y por ende hay poco soluto. ¿A ver? ¿Y la ADH cómo va a estar? Normal. Va a estar suprimida, porque hemos dicho lo siguiente. ¿Cuáles son los estímulos del ADH? Una baja presión y un aumento de la osmolaridad. Todo esto estimula a aumento de ADH. Ahora hay que hacer al revés. Si hay un aumento de presión porque alguien está tomando mucho líquido, hemos dicho que ¿cómo va a estar la osmolaridad? Baja, ¿no? Porque tiene mucho líquido. Esto va a ser el efecto contrario. Normalmente te va a bajar la ADH en una persona sana. ¿Para qué? Para que vayas a orinar porque estás con mucho líquido. ¿Ya? Entonces, eso es la fisiología normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero, confirmar que realmente está orinando mucho. Entonces internamos al paciente. La mayoría viene con su familiar, dice que está orinando mucho. Bueno, lo internamos para nosotros cuantificar cuánto está orinando en un día entero. Si orina más de 3 litros o más de 50 ml por kilogramo de peso, decimos que es una poliúrica, ¿ven? Y ahí comenzamos a investigar todo. ¿Ya? El segundo paso es recoger todos los análisis: sodio, osmolaridad urinaria, osmolaridad plasmática y demás. Tenemos que descartar que el paciente tome
Diuréticos, porque si toma diuréticos lógicamente va a orinar demasiado, entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, ver que no tome furosemida y demás. Y por último vamos a hacer la prueba de Miller, que es una prueba dinámica, ¿ya? ¿Cómo se hace esta prueba? Tiene como fundamento provocar la deshidratación, o sea, deshidratar al paciente. ¿Para qué vamos a deshidratar al paciente? ¿Cuál sería la respuesta normal en un paciente sano su ADH? Si lo deshidratamos, ¿qué va a hacer? Va aumentando, ¿eh? Si lo deshidratamos a un paciente, su cuerpo, ¿cómo va a responder para compensar? Va a aumentar la ADH, ¿para qué? Para que no orinemos. Eso es lo normal. Entonces vamos a ver si este paciente está respondiendo normal o no, por eso lo vamos a deshidratar, ¿ya? Esta prueba de deshidratación se inicia en horas de la noche o en la mañana. Al paciente no se le va a dar nada de líquido, ni suero, ni nada, lo vamos a deshidratar intencionalmente. Comienza a partir de las 8 de la mañana, vamos a medir el volumen urinario, la osmolaridad urinaria y el peso del paciente cada hora, ¿ya? Y vamos a evaluar los niveles de sodio, osmolaridad plasmática cada 2 horas. Y estas son las posibles respuestas que va a pasar con el paciente. La número 1. Si la osmolaridad urinaria es mayor a 800, la densidad es mayor a 1000, indica una respuesta normal, ¿ya? Entonces ya suspendemos el examen. ¿Por qué? Porque ya estamos descartando, ¿ve? Hemos dicho que la ADH concentra la orina y acá la está concentrando, entonces no tiene diabetes insípida. Ahí le tenemos el examen y no se hace más nada. Cuando la osmolaridad urinaria está estable con una variación de menos de 30 milosmoles entre un control y otro, vemos que no hay capacidad de concentrar la orina. El paciente no puede concentrar, entonces detenemos el examen. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente ya tiene una diabetes insípida, porque no puede concentrar la orina. Si hay pérdida de más del 5% del peso corporal, es un peligro de vida para el paciente. Lo detenemos el examen. Si hay signos de deshidratación severa, igual lo detenemos porque tampoco queremos choquear al paciente. Detenemos el análisis. Y si la osmolaridad plasmática es mayor a 295 y el sodio es mayor a 145, igual detenemos porque ya tenemos el diagnóstico. ¿Ver? Tiene una diabetes insípida, aumentó el sodio y aumentó la osmolaridad plasmática. Ahí ya tenemos el examen, ya tenemos los diagnósticos. Y hay una segunda parte que es la prueba de la desmopresina, pero es directo para especialistas. Con que sepan la primera parte, por lo menos teóricamente está bien. Estos son otros tipos de pruebas que se puede hacer, que tienen el mismo fin. Y todo esto tiene que ser respaldado después con una resonancia magnética. Hemos visto que todos los problemas centrales, primero es la prueba hormonal, después de resonancia magnética. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tiene dos fases. En la fase inicial vamos a evitar que el paciente se deshidrate, entonces le vamos a dar líquido, que él se hidrate a demanda, ¿ya? Para que no se choque. Y la segunda fase es un análogo del receptor B2, que es la desmopresina. Hemos dicho que acá no hay ADH, entonces ¿cuál es nuestro tratamiento? Darle ADH, un medicamento que funcione de esa manera. Y ese es un análogo del receptor B2, que se llama desmopresina. Esa desmopresina se la puede dar en forma de tabletas, de gotitas, de aerosol. Generalmente es aerosol en la nariz, un puff, y con eso dejan de orinar. Ese es el tratamiento. Darle ADH, ¿ya? La diabetes insípida nefrogénica no responde al tratamiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el problema está en el riñón. Por más que le des ADH, el problema está en el riñón. No va a responder, ¿ya? Y acá se da otro tipo de tratamientos que son los tiacídicos y la amilorina. Esos ayudan a frenar la política. Cura no tiene un tratamiento con el cual puedes estabilizar y que no esté político. ¿Ya? Síndrome de secreción inadecuada de una antidiurética es todo al revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un aumento de secreción de ADH. El otro es un déficit, este es un aumento de secreción de hormona antidiurética. ¿Ya? Acá dice, se observa una concentración en orina inapropiadamente elevada. Vamos a repasar. En la diabetes insípida, ¿cómo va a estar la osmolaridad sanguínea? Y el sodio. Elevado. Va a estar aumentado. ¿Y cómo va a estar la osmolaridad en la orina? ¿Cómo? Va a ser hipotónico. Disminuida, ¿no? Va a estar baja. ¿Por qué? Porque estamos orinando mucho líquido y hay poco soluto. Si este es un
déficit de hormona antidiurética y el CIHAT es un aumento de secreción, ¿cómo van a estar las cosas acá? Al revés, ¿no? Entonces, en este caso, en el CIHAT, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, la osmolaridad y el sodio van a estar bajos y la osmolaridad urinaria va a estar alta. ¿Ya? Es todo al revés. Si en uno es déficit, en el otro es hipersecreción. Y este caso de acá es hipersecreción de hormona antidiurética. Entonces vamos a tener todo al revés. Acá la osmolaridad plasmática está baja, la volemia está normal y hay una hiponatremia. Es la principal causa de hiponatremia. ¿Ya? Paciente con hiponatremia, investigamos CIHAT. Así como dijimos, paciente con poliuria, investigamos diabetes insípida. Estas son las causas de CIHAT. Tenemos medicamentos, tenemos tumorales, lesiones del sistema nervioso central y otras causas como VIH, ejercicio intenso y demás. En cuanto al cuadro clínico, han avanzado la hiponatremia, hipernatremia, ¿no ven? Clínica quirúrgica. ¿Cuáles son los síntomas de hiponatremia en un paciente con hiponatremia? Van a hacer esto acá. Leves y moderados generalmente son asintomáticos o pueden tener algunos vómitos, náuseas, malestar general. Cuando es severo, menor a 120, generalmente hay cefalea, somnolencia, convulsiones y puede haber hasta coma. En la anamnesis tenemos que ver si hay fármacos o no. Y este de acá, lo que es importante, es un diagnóstico de descarte, es decir, que no lo vamos a diagnosticar con un laboratorio. Vamos a descartar todas las causas posibles y si no encontramos una causa, es CIHAT. Es un diagnóstico de descarte. ¿Ya? Acá. Estos son los criterios de diagnóstico. Una osmolaridad, como hemos visto acá, que va a estar baja, menor de 280. Un sodio en plasma que va a estar bajo, menor a 135. Una osmolaridad urinaria que va a estar aumentada, mayor a 100. Y un sodio en orina que va a estar aumentado, mayor a 30 o 40. ¿Ya? Y descartar otras enfermedades como hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y demás. Y así llegamos al diagnóstico. Este es el algoritmo diagnóstico. Paciente con hiponatremia, pedimos osmolaridad plasmática. Hemos dicho que en este caso va a estar baja. Si está menos de 280, vamos a solicitar una osmolaridad urinaria. Si esta osmolaridad está mayor a 100, pedimos un sodio urinario. Si el sodio está aumentado, como acá, mayor de 40, tenemos nuestro diagnóstico, un CIHAT. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Evitar las alteraciones del sodio, las caídas del sodio. Y los tratamientos son los siguientes. Antagonistas del receptor de vasopresina. Hemos dicho que en este de acá hay un aumento de ADH. ¿Dónde actúa la ADH? ¿En el riñón? ¿En qué receptores? B2. En B2, ¿verdad? Nos estimula para la absorción de agua. Entonces, ¿qué queremos? Queremos bloquear esos canales. Por eso vamos a darle antagonistas del receptor de vasopresina. ¿Ya? ¿Cuáles tenemos? Tenemos el conivaptan y el tolvaptan. O podemos dar también la demeclociclita. No es necesario que se aprendan los nombres. ¿Ya? En cuanto al manejo terapéutico, en una hiponatremia aguda, que en menos de 48 horas, el tratamiento va a ser corregir el sodio. Un suero salino hipertónico a 3%. Corregir el sodio. Y en la fase crónica, pasado las 48 horas, vamos a hacer una restricción hídrica, vamos a hacer los baptanes y la demeclociclina, que son los bloqueadores del receptor B2. Ya están cansados. Sí, igual estoy medio fónico de tanto hablar. Por eso las próximas clases en la práctica ustedes van a exponer. Porque hablar. No, doctor. Le traemos una cosa. No, la próxima es examen, pero la subsiguiente es una exponer. ¿Cómo que examen? ¿Cómo que examen? Es el 18, doctor. ¿Es el 18? Sí, ¿lo ves? Dudas que tengan. Escúchenme un rato. Si es que no han pasado fisiología, va a ser difícil entender. Yo estas diapositivas se las voy a enviar al grupo. Léanlas, repasen un poquito de fisiología y van a entenderlas. ¿Ya? Porque o sea, yo sé que se han olvidado un poco de fisiología, solo avanzan en el primer año, segundo año. Y es cuestión de repasar un poco. Si lo normal lo entendemos, lo patológico no lo vamos a entender.
No hay duda.